tanto mensajes que son muy coyunturales. Hay cosas que tal vez dije en algún momento que voy a volver a insistir y sentía de parte del Espíritu Santo de decir que lo diga otra vez. Hay cosas que he hecho hace 2, 3 años. Sin embargo, el Señor, siempre la palabra no vuelve vacía, y cuando el Señor nos insiste con algo es porque alguien necesita recibirlo ahora. Por eso necesito que hagamos un trato, que me prestes tus 5 sentidos y yo voy a transmitirte lo mejor que pueda lo que creo Él ha puesto en mi corazón. ¿Estamos listos para eso, sí o no? Así que, aunque el título es tenebroso y asusta y siempre causa conmoción en las redes, es maravillosa la manera en que Dios nos va a hablar. Hace tiempo leía el fragmento de una novela que describe un episodio en los cielos, tal como se lo imagina el autor. Resulta que los justos llegan a la puerta de los cielos dispuestos a ingresar, seguros de encontrar asientos reservados. Son gente justa, son gente que cuidó la doctrina, que hizo las cosas bien, y están seguros de que entran al cielo. De repente, mientras que ellos hacen la fila, que por cierto se lo merecen, bueno, se lo merecen, es antiescritural, es por la gracia, pero ellos han tenido una vida recta. Pero de pronto se empieza a colar gente que no parecía tan justa ni santa, mientras que estaban en la tierra, y estos los empiezan a conocer. De pronto a la fila llegan judíos ortodoxos, llegan muchos católicos, algunos ateos conocidos, y se meten en la fila para ingresar al cielo. Entonces los justos empiezan a mirar uno al otro y dicen: pero mirá, no puedo creer que Dios lo perdonó a este, y a esta también, pero aquí dejan entrar a cualquiera, esto se está llenando con la chusma, y se empiezan a poner mal. Otro grita y dice: pero con toda la doctrina que yo guardé, no puedo creerlo, ¿para qué cuernos cuidé mi santidad? Mirá quién va a entrar. Y con una furia que va en aumento, comienzan a blasfemar contra Dios. Y en ese mismo momento, cuando blasfeman contra Dios y contra los que hacen la fila, en ese mismo momento son condenados. Resultó que ese era el juicio final y ellos no lo sabían. Ellos mismos se autojuzgan, se excomulgan, porque el amor de Dios estaba allí y no lo supieron reconocer. Esto es una licencia que se toma el autor de la novela, ¿no? Pero esta gente está allí y dice: nosotros no queremos un cielo que sea abierto para todos. Despreciamos a un Dios que permite la entrada al cielo a un ladrón que lo único que hace es reconocer a Jesús en el minuto final y no tuvo que hacer nada en su vida para merecerlo. No podemos amar a un Dios que ama tan escandalosamente. Así que, de alguna forma, implícitamente están diciendo: preferimos a un diablo que es más justo y predecible y terminan autocondenándose. Claro que esta es la escena de una novela, pero la parábola de Lucas 15 plantea la misma situación en otro tipo de metáfora. El hijo pródigo camina por la ruta ensayando el discurso de arrepentimiento que va a decir ante la familia. Su padre lo ve venir porque está ahí esperándolo. Yo supongo que él lo espera todos los días y de pronto lo ve venir y sale a su encuentro. Es la historia que cuenta Jesús. El joven apenas logra decir las primeras palabras de su ensayado discurso, de su retórica, cuando el papá lo abraza, lo viste con una túnica y anuncia que va a haber una fiesta, que va a haber una celebración. Y esa tampoco puede ser la manera de tratar a un hijo rebelde. Por lo menos es escandaloso, atípico, porque desde el principio el muchacho había sido malcriado, conforme a la historia que relató Jesús. Y si el padre ahora lo vuelve a malcriar, ¿cuándo el mocoso va a aprender? ¿Cuándo va a cambiar de actitud? ¿Y la disciplina? ¿Y el reto prudente por haberse apartado, por haber dilapidado la fortuna del padre? ¿No debería sentarlo que dé frutos al menos por un año? ¿Prohibirle la Santa Cena al menos durante un año? ¿Prohibirle la comunión? Eso es lo que está pensando el hermano mayor. Y yo creo que la mayoría en algún momento nos identificamos con el hermano mayor que está diciendo: ah, bueno. Cuando ve que el papá sale y abraza a este que huele a puerco, el mayor dice: ah, bueno, todo este tiempo sudando y engordando el ternero y resulta que lo engordé para este estúpido. ¿Mi viejo tiene Alzheimer o es tan imbécil como mi hermano? Y Jesús nos dice que sí, que es una locura destinada a generar alegría y gozo en los que miran. En otra historia, el dueño del viñedo les reprocha a aquellos que han trabajado todo el día que no quieren celebrar su generosidad, que le va a pagar lo mismo a aquel que no trabajó todo el día. Y este padre se consterna cuando su hijo mayor no participa del festejo de bienvenida del hermano menor. Le duele que no participe de la alegría. Y el amor extravagante de Dios exige una alegría de parte nuestra de que haya gente colándose en la fila, metiéndose en la fila que no debería estar ahí. El Señor dice: te tienes que alegrar, porque Jesús desafía siempre nuestros patrones de justicia.
Jesús no entiende lo que nosotros entendemos por justicia. No es justo que ese esté acá. El Señor dice, ya sé que no es justo. Ahí es cuando se ponen en juego las bases de nuestra religión. ¿Cómo puede ser que un padre prefiera al depravado y bueno para nada por encima del hermano trabajador? Que no es que lo prefiere. Solo los padres entendemos lo que podemos sentir que un hijo descarriado vuelva a casa. No queremos castigarlo. Queremos abrazarlo. Estamos felices de que ahora otra vez la mesa se completó. Entonces el padre dice, yo quiero festejos en lugar de castigos y disciplina. Pero alguien siempre mira eso y dice, pero ¿qué orden descabellado es este que invierte los rangos, haciendo que el último sea el primero, que el primero sea el último, y que al final todos tienen la misma recompensa? ¿De verdad? Entonces las parábolas de Jesús revelan a un Dios demasiado generoso que a veces no lo podemos entender. Muestra a Dios como el prestamista que perdona deudas, como el pastor que deja las 99 y va a buscar la que está perdida, como el juez que oye la oración de un recaudador de impuestos. Entonces, según Dios o según Jesús, el perdón divino depende del Padre, no depende de nosotros. Pero a veces el Dios que nosotros hacemos a nuestra imagen perdona a aquel que cambia, que da frutos de una vida mejor, lo observamos. Ese es el Dios inventado por la religión organizada que desprecia a los pecadores. Pero el Padre de Jesús no condena, el Padre de Jesús perdona. El pecador es aceptado. Te voy a decir algo que va a dar urticaria a muchos. El Padre perdona inclusive antes de que el Hijo se arrepienta. El Padre del Hijo pródigo no está esperando que el Hijo se arrepienta, ya lo perdonó. Por eso se alegra cuando lo ve venir. El perdón está asegurado, solo tiene que aceptarlo. Esa es la verdadera amnistía. Es un perdón incondicional. La única condición, si la hay, es la fe. Es decir, yo creo de que el Señor me ama, me perdonó y todas las misericordias son nuevas cada día. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama, príncipe, princesa? Ayer, de casualidad, di con un video de YouTube que dice, el hereje de Dante dice que Dios está enamorado de él. Dios no está enamorado de él. Tu abuela sí que lo está. Me lo ha dicho esta mañana otra vez. Y como Juan escribe en la primera carta, primera de Juan 4:18, dice, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, porque el miedo supone castigo. Por eso, dice Juan, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a conocer el amor perfecto. Si alguien tiene miedo del castigo, de la reprimenda, es porque no conoció el amor perfecto. Un padre que ama no es un padre que va a condonar el pecado, pero es un padre que te va a amar por encima de lo que hayas hecho o de lo que hayamos hecho. ¿Me explico, sí o no? Dicho esto, dicho estas dos historias, una es una novela y la otra es una parábola del Señor, voy a pasar a lo medular del mensaje, la savia. Quizás lo más importante. Durante muchos años, Jonás fue mi profeta menos preferido, al que menos soporté. Porque lo veo a Jonás y veo que le encanta la comodidad, le encanta estar solo, le molesta que lo interrumpan, y yo casi no lo soporto al ver esas actitudes porque se parece mucho a mí. Sigo estudiando a Jonás y veo que era posesivo, evasivo, defensivo, algo obsesivo, y me recuerda más a mí todavía, por eso no me gusta. Dice que uno siente rechazo de aquello que lo refleja a uno. Antes que lo diga Freud, lo dijo la Biblia. Uno tiende a proyectar lo que no le gusta y dice, no soporto que se ría así. Es porque tu risa también es insoportable, por eso no soportas al otro. La verdad que a mí no me gusta ser como Jonás, nunca me gustó, me gustaría ser más como Daniel en la sabiduría, como Isaías en la fidelidad. Me hubiese gustado tener el valor de Elías, la resistencia de Jeremías, la visión de Zacarías. Pero estoy plagado de características como las de Jonás. Pero tengo una preocupación más profunda que estar plagado de las características similares a Jonás. Mi preocupación es que la iglesia también se parece mucho a Jonás. No solo esta iglesia, sino la mayoría de las iglesias. A veces solemos ser resentidos con los de afuera, presumidos con nuestra propia santidad, y como decía la novela, nos molesta cuando alguien se nos pone en la fila y no pagó el mismo precio que nosotros. Y entonces nos volvemos combativos, como el hermano mayor del hijo pródigo, amantes de la comodidad. Solemos alimentar un rencor solapado contra cualquier cosa o persona que amenace lo que creemos, igual que Jonás. Nos molesta que alguien no esté a la altura de esta salvación. Nosotros tampoco nunca estuvimos a la altura de la salvación, pero ahora que estamos adentro, queremos administrar la gracia, y quién se la merece y quién no. Veo a Jonás y veo que el tipo solo quiere paz. Él dejaría que todo el mundo se vaya al infierno y lo disfrutaría.
Jonás y su comunidad, cuando aparecen en las Escrituras, están amenazados por el exilio asirio. Los asirios llegan, los amenazan, y ahora Jonás es llamado por Dios, la historia puede que la conozca casi todo el mundo, es llamado por Dios para que vaya como misionero a predicarle a los mismos que lo amenazan. O sea, en otras palabras, a priori, es llamado a predicarle a sus enemigos. Los asirios son una cultura penetrante, seductora, coercitiva, profundamente opuesta a lo que Dios piensa, a lo que Dios cree, o a la fe en Dios. Así que Jonás elige el camino de la condena. Él dice, bajo ningún punto de vista, yo no voy a predicarle a unos tipos que encima pusieron el pie opresor sobre nosotros. Él odia esa cultura que amenaza a la suya. Y encima se enorgullece de quién es. Él no se ve a sí mismo como un odiador. En Jonás 1:9 relata que le dice engreído a los marineros de la nave que acaba de abordar, le dice, soy hebreo y temo al Señor. Cuando le preguntan quién es, temo a Dios del cielo, al que hizo el cielo, el que hizo el mar y la tierra firme. Ese es mi Dios. O sea, es un bravucón. Casi diría que es un argentino, por eso se parece mucho a mí. Y está orgulloso de su Dios, a pesar de que está utilizando a esos hombres para escapar de su Dios. Recuerden que cuando Dios lo manda a Nínive, se sube a bordo de un barco que va hacia Tarsis, 5.000 kilómetros para el otro lado, una ciudad de España. Pero el tipo no tiene el más mínimo interés en invitarlos a compartir de ese Dios, no le predica a los marineros. Ese Dios del cual se enorgullece, él no habla, él simplemente dice, yo tengo ese Dios, el que hizo los cielos y la tierra, es su credencial. De modo que cuando Dios llama a Jonás para que le predique al pueblo de Nínive, capital de Asiria, el tipo huye, dice, no, bajo ningún punto de vista. Es pedirle a un argentino que le predique a un chileno que le predique a un argentino. ¿Con quién tiene problema México generalmente en el fútbol? Tal cual, no lo digan para que no salga al aire, pues no digas. Entonces el tipo no quiere involucrarse, no quiere ensuciarse las manos. Dice, cuando Dios finalmente lo obliga, recuerden que un pez lo traga, lo vomita. La única oración que tiene Jonás dentro del pez, Señor, ayúdame a salir por donde entré. Porque lo vomitó, lo pudo haber defecado, que era peor. Así que Jonás va muy renuente y predica, muy en contra de sí. Y predica, insisto, muy renuente, muy hipertérrito, no se imaginen un tipo con pasión. Él predica la perdición de Nínive. Dice, mire, está bien, cumplen lo que Dios me dijo que les diga, se van a morir todos. Y después se sienta a contemplar y saborear la destrucción. El tipo abre la vianda y dice, bueno, ahora a celebrar lo que acabo de profetizar. Pero los ninivitas se arrepienten. Y Dios muestra misericordia. ¿Y Jonás qué hace? Se enfurece. Porque la actitud de Jonás hacia la cultura pagana es un viejo recurso que usamos en la iglesia. De aquí la preocupación que yo te decía al inicio del mensaje. Evitamos a los extraños y cuando no podemos evitarlos porque se nos meten en la fila que va al cielo, protestamos contra ellos. Mirá cómo se rió aquella porque no le gusta que se le metan ni en la fila de acá. Protestamos como el hermano mayor del hijo pródigo. Protestamos. Por ejemplo, si nos enteramos por las noticias que un país de la región legisló el matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que se llama el matrimonio igualitario, o se legalizó el aborto, enseguida van a empezar los epítetos del tipo, ya Dios hará pagar esa nación, ya les va a caer el juicio de Dios a ese gobierno y a los senadores, los que aprobaron, ya Dios va a castigar ese país como lo hizo con Sodoma. No solo sucede a nivel nación, sino a nivel personal. Si un creyente promedio percibe que alguien piensa diferente, no está en las antípodas, difiere en algo, de inmediato vamos a ver que comienzan, especialmente en las redes, las amenazas de juicio. A ver si te sigues riendo cuando estés ante el gran juicio. Espero que cuando vayas al infierno pagues por esto. A mí me ponen eso siempre. Sin ir más lejos, ayer, en el programa de televisión que tenemos en Argentina, yo entrevistaba a un artista, cantante que conoció a Cristo, entregó su vida y contaba el testimonio abiertamente, explícitamente en el programa, y varios creyentes escribieron, que los tuve que bloquear, que decía, si estaría convertido de verdad le cantaría a Cristo y no al mundo. Ya me voy a gozar cuando Dios lo avergüence y lo baje de ese pedestal. Pensé que el muchacho estaría leyendo y enseguida lo bloqueé para que no lo lastimen. Porque eran creyentes que decían, ¿cómo? Como me pone a mí, ¿cómo me voy a reír cuando Dios te diga no te conozco, apartados de mí? Yo digo, ¿de verdad piensan que van a estar sentados en una butaca, riendo, comiendo palomitas de maíz, viendo en una pantalla gigante, viendo cómo Dios manda gente a sus hijos al infierno?
A ver, los que se quieren reír con los que vamos a quemar, siéntense ahí y se sientan ahí. La sed de sangre siempre produce acidez espiritual y estomacal. De igual manera, los ninivitas pudieron responder a Dios a pesar del rencor y la beligerancia de Jonás, del enojo que tenía Jonás. Respondieron a la misericordia de Dios, pidieron perdón, ayunaron, rasgaron sus vestidos, porque es la bondad de Dios la que conduce al arrepentimiento, es el Espíritu Santo lo que produce esa convicción. Y esa bondad es la que debería verse siempre en nosotros cuando se entrega a Cristo quien se entregue. Pero a Jonás eso no le interesa. Él no quiere el arrepentimiento de su enemigo. Él no los quiere en la iglesia cantando las canciones de Sión. No quiere que vengan a su iglesia y traigan su música extraña y pagana con ellos. Que paguen, que sufran, que paguen. Quiere juicio, no misericordia. Jonás piensa lo que muchos en la iglesia. Si Dios es duro conmigo, tiene que ser duro con ellos. Porque Dios es muy duro con sus elegidos y muy blando con los enemigos. A mí me exige un montón de cosas, que tengo que cuidar la doctrina, que tengo que cuidar la santidad, que no puedo andar mirando a ninguna mujer, que me tengo que arrancar el ojo, y estos sinvergüenza vienen y se meten en la fila. Lo mismo que pensó el hermano mayor del hijo pródigo. Mi papá es duro conmigo, pero blando con el botarate de mi hermano. ¿Saben que en 1999, para los memoriosos, una película de Bruce Willis se convirtió en un éxito de taquilla que le da nombre al mensaje? La línea argumental era un chico que tenía una capacidad misteriosa para ver e interactuar con gente que no estaban vivas, con personas muertas. Se llamó Sexto Sentido o El Sexto Sentido, y ahí se hizo la famosa frase del niño: I see the people. I see the people. ¡Ay! Salía el humito así de la boca. Veo gente muerta. Es espeluznante, aunque memorable la película. Y Jonás mira hacia Nínive y dice lo mismo: I see the people. Él solo veía gente muerta. Jonás quiere condenar la cultura, quiere que muera. Le encantaría verla destruida, Nínive. La idea, la sola remota idea, la remotísima idea de que podría ser redimida, invitada a compartir la bondad de Dios, es un pensamiento anatema para él. Y te cuento por qué esto es inviable para él, por qué él no lo tolera. Porque difícilmente puede invitar a alguien, amigo o enemigo, a ver que el Señor es bueno cuando él mismo jamás lo ha probado. Él piensa que Dios es malo con él. Si Dios es duro conmigo, lo va a hacer peor con el enemigo. Ese es el razonamiento de un legalista típico. Si me cuesta horrores a mí guardar la doctrina, me cuesta horrores, llevo 30 años queriendo agradar a Dios y no puedo, entonces voy a pedir que a ti Dios te haga la vida un infierno. Porque acabaste de llegar y yo estoy trabajando desde la primera hora. Ese es el resumen del legalismo en esencia. Yo nunca me sentí amado por Dios, así que no esperes que te diga que Él te va a amar a ti. ¿Cómo te ama el Señor? Yo no digo esa bobada. Claro, porque si Él no se siente amado, ¿cómo uno que no se ama a sí mismo, y esto dice la palabra, el que no puede amarse a sí mismo no puede amar al otro, que no ama a Dios, ¿cómo va a impartir amor? Imparte justicia, legalismo, ley. Y muchos de nosotros venimos de esa escuela de Jonás. Los que fuimos criados en el banco de alguna iglesia, nacimos con la universidad de Jonás. Queríamos presenciar cómo Dios condenaba al mundo. Yo me acuerdo escuchar, lleno de temor y también un poco de alegría, cómo nos predicaban que la batalla del Armagedón ya era inminente. Aprendí de chiquito que los 10 miembros del mercado común europeo cumplían la profecía de la bestia de los 10 cuernos. Ahí estaban los 10 cuernos, los 10 integrantes del mercado común europeo, que en poquito tiempo iban a sellar la frente de los que se quedaban. Yo decía, cuando tenía varios chicos que me hacían bullying en el colegio, decía, ya van a estar sellados, dejá cuando le pongan el sello. Iban a quedar fichados en una computadora que ocupaba una manzana entera. Miren qué locura, porque antes las computadoras eran gigantescas, que estaban en alguna parte de Bruselas, habían descubierto. La guerra nuclear iba a estallar, el planeta iba a tambalearse y Jesús iba a regresar mucho antes del 2000. Mi mamá decía, ni loco vamos a llegar al 2000. El 2000 esto va a ser un desastre, Cristo va a venir antes. Con el tiempo, el mercado común, que ahora es la Unión Europea, amplió el número de miembros, dejó de tener 10 cuernos. Rusia se debilitó, que era la gran potencia, y no le puede ganar ni la guerra a Ucrania. Los problemas, los futuros anticristos se fueron renovando. Yo crecí atemorizado, esperando que Dios viniera y condenara al mundo de una buena vez, y entre ellos mi profesor de matemáticas, que más tenía que pagar. Ese lago de fuego y azufre donde caían profesores de matemáticas, los que hacen bullying, la suegra, que todos los que tienen que pagar. Durante la guerra del Golfo, para los memoriosos,
A Saddam Hussein se lo veía como el anticristo que iba a desencadenar el apocalipsis. Él es el anticristo. Y luego las iglesias fuimos cambiando, de Bin Laden a George Soros, de Juan Pablo II a Bill Gates, de Obama a Chávez. Cada vez más desacreditado nuestro anticristo, pero anticristo al fin. Y pasábamos por ese tiempo de desencanto, ¿no? Porque Dios no venía nunca a condenar al mundo, no era tanto salvarnos, sino que viniera a que este mundo pague. Y los judíos también esperaban que viniera un Mesías que condenara a Roma, estaban hartos del imperio. Esperaban ese Mesías con desesperación que fuera contra el terror del imperio, que se levantara y los hiciera pagar desde César para abajo, incluyendo Herodes, Pilato y toda la trupe, que todos pagaran. Por eso cuando escuchan que Jesús dice en su primer mensaje, el reino de Dios se ha acercado, reino, esa palabra para ellos les traía muchos recuerdos. Era como decir, el imperio ha llegado. Los judíos, cuando Jesús decía, el reino ha llegado, se remontaban a estandartes vistosos, ejércitos relucientes, todo el oro y el marfil de la época de Salomón, la nación de Israel restaurada, y que paguen estos romanos de una buena vez. Ahí estaban los celotes, que eran un grupo, una suerte de guerrilleros armados, que se armaban en la clandestinidad, listos para pelear contra Roma apenas Jesús, el nuevo Mesías, dijera, vayan contra ellos. Pero la señal para comenzar la revuelta nunca llegó. Y con el paso del tiempo, a medida que Jesús va predicando, los va desengañando como líder según el molde tradicional de lo que esperaban. Para la consternación de las multitudes resultaba claro que Jesús hablaba de una clase extraña de reino, no el que estaban esperando. ¿Qué esperaba el pueblo? Es lo que todo el pueblo espera. Que este Mesías traiga, número 1, comida en la mesa, planes familiares y sociales, muchos cheques del gobierno, empleos, cero inflación, gasolina barata y sindicatos que regulen a los poderosos. Eso te están esperando el Mesías. Y Jesús se para y dice, no, yo vengo a anunciar un reino que significa negarse a sí mismo, tomar la cruz, incluso amar a los enemigos. Y a medida que fue explicando, las expectativas se fueron desmoronando, porque la palabra reino significaba una cosa para estos tipos y otra cosa totalmente para Jesús. Entonces Jesús fue rechazado en gran parte porque no satisfizo la imagen nacional de lo que debía ser un Mesías. No era lo que estaban esperando. Entonces Jesús le estaba indicando que el reino de Dios es humilde, que es discreto, que consiste en algo pequeño que se hace grande desde abajo, que puede coexistir con el mal. Mensaje que no agradó a las intenciones judías patrióticas de rebelarse. Le dijo, ustedes son ovejas en medio de lobos. Es feo que te digan ovejas en medio de lobos. Hoy lo vemos como algo tierno, pero ovejas en medio de lobos es como que te digan, ustedes son ratones en medio de gatos. Una semilla diminuta en el jardín, levadura en la masa del pan, sal en la carne. Son las metáforas que Jesús utilizó para hablar del reino, para describir esa fuerza oculta que opera desde adentro. No dijo nada de una iglesia triunfal que va en contra de Herodes. Él dijo, no, esto es un movimiento minoritario, chiquito, en oposición al reino de este mundo. Y al repasar las parábolas del reino, yo digo, claro, yo también cometo ese error. Por eso mi mente es como la de Jonás a veces. Me olvido de esas imágenes domésticas que Jesús habló. Tiendo a imaginar a veces la clase de reino que los judíos esperaban, un reino visible, un reino poderoso. Vengo a la iglesia para que Dios me dé el auto del año, para que mejore mi crédito. Vengo a la iglesia para que mi matrimonio esté bien, para que mis hijos estén sanos, para que mi perro nunca se muera. Vengo a la iglesia para que el reino ocurra acá y ahora. Entonces a veces tengo que volver a escuchar la descripción que hace del reino Jesús para no frustrarme ni con el país, ni con los gobiernos, ni con los presidentes. Porque ante los poderes gubernamentales y opresores Jesús mostró una actitud de desprecio. La única vez que se dirige a alguien político, se dirige a Herodes, lo llama esa zorra. Para aquellos que dicen, así no hablaría Jesús, que no saben ni no tienen idea quién es Jesús, creen que Jesús es el de Hollywood. Jesús trató de zorra, que es una expresión, es un insulto judío para tratar a alguien de insignificante. Está haciendo milagros y dicen, Jesús, Herodes quiere que te vayas. Y él dice, llévenle este mensaje, díganle a esa zorra que hoy y mañana voy a estar expulsando demonios. Me miran incrédulos como diciendo, lo está inventando. Lucas 13:32, para las zorras, para los que no creen. Díganle que voy a estar echando demonios, curando enfermos, y al tercer día haber terminado. Voy a terminar cuando tengan que terminar. ¿Qué me viene a poner Herodes a mí con su reinito? ¿Cuándo me tengo que quedar? ¿Cuándo me tengo que ir? Díganle a esa zorra que voy a estar 3 días más y después me voy.
Ese fue el mensaje que le llevaron. Imagino el soldadito. El Señor dice que ya le dijimos al que se dice ser el Mesías. ¿Qué dijo? Dijo que... ¿Esa zorra? ¿Qué? Entonces a Jesús que le da poca importancia a la política. Después de todo fue el gobierno el que trató de eliminarlo, ¿no? Pero los oprimidos son sus oyentes por excelencia. Jesús da un mensaje de alivio, de consuelo. Llama bienaventurados a los pobres, a los perseguidos. Nunca les incitó a que se levantaran de las cadenas, sean libres. Él no hizo de Martin Luther King. Él les dijo, bienaventurados si son oprimidos. Estén alegres. Con palabras que deben haber irritado a los celotes, a los guerrilleros. Le dijo, amen a vuestros enemigos. ¿Y qué hacemos con las armas? Estaban todos armados así esperando la señal de revuelta. Dijo, amen a los enemigos. Tenían ganas de matarlos, no de tirarles besos. Por eso insisto siempre que aprobar leyes que hagan respetar la moral siempre está bueno, pero nunca va a resolver los problemas humanos. Jesús dijo, no dijo nunca, en esto conocerán que son mis discípulos, si aprobáis buenas leyes en el Senado, si elimináis la inmoralidad, si metéis un par de senadores o diputados en el gobierno y devolvéis el decoro a la nación. No, él dijo, los van a conocer si tuvieran amor unos con otros. Entonces cuando el gobernador romano Pilato le pregunta a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Él dice, mi reino no es de este mundo, ni sabés dónde está. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Tengo gente que pelearía por mí, pero no voy a pelear, porque mi reino no es de aquí. No te vengo a quitar el trono ni a vos ni a César. Jesús le está diciendo, mi reino, el reino de Dios no tiene fronteras geográficas, ni ciudad capital, ni edificio del Congreso, ni Cámara de Diputados, ni juventud militante. Sus seguidores viven en medio de sus enemigos, no separados por un muro, sino en el medio, amándolos y siendo sal donde hay sin sabor. Alguien tiene que decir amén. Los seguidores de Jesús no deberían ver a Roma, o a Nínive, o a los asirios, o a los filisteos como gente muerta. I see the people. Sino como gente salva. Uy, este es mi enemigo, es un potencial salvado. Entonces, quienes seguimos a Jesús poseemos una ciudadanía doble, siempre lo decimos. Vivimos en un reino externo de nacionalidad, tenemos documentación de donde nacimos y simultáneamente pertenecemos al reino de Dios. Pero siempre estamos confundiendo los dos reinos, por lo menos yo que soy bastante torpe. Yo no estoy hablando de tu inteligencia que es muy buena, pero yo. Y a veces confundo el reino visible con el invisible. Por eso a veces cuando se acerca una elección presidencial acá o en otros países, es increíble ver a cristianos debatir quién es el hombre de Dios que tiene que subir al gobierno. Y yo voy a decir esto otra vez, Dios no es demócrata, pero tampoco es republicano. Dios no es de la izquierda ni de la derecha. Ahora, ¿está bien hacer valer nuestras preferencias en las urnas en países democráticos? Sí, pero no va a subir nunca un salvador, no va a pasar. Cabezón, no va a pasar. Yo si me sitúo en la época de Jesús, no me imagino a Jesús debatiendo, Tiberio, Octavio, Julio César, ¿cuál será el hombre de Dios para el imperio? O lo que es peor, Jesús proponiendo discípulos para el Congreso. ¿Y lo postulamos a Pedro para reemplazar a Pilato? Pedro, Mateo, juntos por el cambio. No, Jesús dijo, no, la política de Roma no tiene nada que ver con el reino de Dios. Nuestra verdadera meta, el foco de nuestra energía, nunca tiene que ser cristianizar América. Que yo no veo la hora de que todo el mundo se acuerda cuando cantamos América será para Cristo. Está linda la retórica, pero va a ser una batalla perdida, porque es antibíblico. No vamos a ser nunca mayoría. Siempre vamos a ser gente de reino en un mundo cada vez más hostil. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, no dijo cada vez va a ser más cristiano. Cada vez va a haber más profesores cristianos en la universidad, tus hijos van a estar recuidados, vas a poner Netflix, lo pueden ver los menores, está todo bien. No, él dijo va a haber aflicción y les advirtió, va a haber desastre. San Mateo 24:6. ¿Cuál va a ser la señal del fin de los tiempos? Y parece que se nos olvidó cuál va a ser la señal. Parece que la señal es iglesia más grande, mejor crédito, cuando aumente el salario, cuando baje la gasolina, cuando haya menos inflación. No, oiréis de guerras y rumores de guerra. Si no hay guerra, hay rumores. Y si no hay rumores, hay guerra. Mirad que no os turbéis, va a haber plagas, pestilencia, plagas. Ya sea porque un chino se come un murciélago o porque alguien deja escapar un chancho, pero va a haber plagas. Y es necesario
que todo esto acontezca. Todavía no es el fin, pero son las señales del fin. Entonces, la presencia del mal, ¿qué nos garantiza? Que se está cumpliendo lo que está escrito. Cada vez está peor, no se puede vivir. Eso es lo que Jesús dijo. Y por un tiempo el mal tiene que coexistir. El mal en una rebelión activa tiene que coexistir con la iglesia. Tenemos que estar juntos. El trigo tiene que crecer junto con la cizaña, sí o sí. No podemos orar por un mundo sin cizaña. Y Jesús dijo, no les corresponde a ustedes separar el trigo y la cizaña. Este es salvo, este no es salvo, este se va al infierno, este pertenece a la gran ramera. Se va. No, es tarea de Él y sus ángeles que lo harán a su tiempo. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Porque el trigo y la cizaña, esto sabe la gente de campo, son casi imposibles de diferenciar a simple vista. Nosotros podemos decir, ¿cómo va a ser salvo ese? 3 mujeres ya tuvo, este se va al infierno de cabeza. Y nos parece que es cizaña. Y es más cizaña la de al lado que tiene la falda larga y la lengua que le hace juego, que se va al infierno. Nosotros no conocemos el corazón de la gente. No sabemos quiénes son hijos de Dios y quién no. No sabemos. Hasta el ángel de Jehová le dijo en su momento al diablo, Jehová te reprenda. Porque el diablo no deja de ser un hijo de Dios. Y dijo, a ver si me meto con el hijo de Dios, tengo problema, que Jehová te reprenda. Se quedaron así diciendo, hijo de Dios. Y sí, no, Lucifer no se creó solo. Hijo rebelde, pero hijo al fin. Y mientras trigo y cizaña crecen juntos, el reino de Dios avanza como una fuerza invasora secreta que opera dentro del reino gobernado por Satanás, de dentro, como topos. El reino de Dios está compuesto por troyanos, gente que de dentro empieza a cambiar la sociedad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos los cristianos para mantener los valores morales, los principios, las convicciones en una sociedad cada vez más secular? El salmista, en el Salmo 11.3, hace esa pregunta, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo cuando los fundamentos sean destruidos? ¿Qué es lo que va a hacer el justo? Ayer me decía alguien que está metiendo una película para catalogar para los premios Oscar, es un director amigo, y en varios premios internacionales que quiere participar. Él me dice, te cuento algo que no sabe todo el público. Las películas ya no son calificadas por el contenido, sino por la inclusión que hay en el cast, en los que hicieron la película. Todos los que presentamos una película antes de verla para que el jurado la vea, tenemos que presentar un staff de quienes trabajaron, en los cuales tiene que haber muchos transexuales, varios bisexuales, varios homosexuales, varias gente de color, asiáticos, hispanos, y si cumple la cuota de inclusión, la película se va a ver. O sea que no importa tanto el contenido de la película, sino qué hacen en la cama los que hicieron la película. Es una locura. Y uno dice, ¿y cómo la iglesia se va a mantener firme? Bueno, estigmatizar a la gente diferente, avergonzar a las madres solteras, insultar en las redes a los que piensan diferente, tratar de delincuentes a los políticos, pelearnos entre nosotros, no creo que sea la solución. Eso no es mantenerse firme, eso es mantener el fuerte. Y mantener el fuerte no es la orden que Dios nos dio. A veces tengo la sensación que algunos pensamos que basta con que oremos para meter muchas leyes morales en el Congreso y la nación va a cambiar. Y es antibíblico. No vamos a tener un avivamiento a partir de una reforma legislativa. No va a pasar, nuestros países no van a estar nunca mejor. Nadie dice amén, pero va a ser eso así. No es que, no, ahora que subió este presidente que yo vi que ama a Dios, las cosas van a cambiar. Porque mirando la historia de la iglesia siempre fue al revés. Jesús atrajo a los personajes más desagradables, a los parias morales. Vino a buscar a los pecadores y no a los justos. Nunca se enfocó en cambiar el imperio. Y cuando lo arrestaron no fueron los pecadores notorios de Palestina, sino los moralistas los que pidieron su muerte. Entonces el apóstol Pablo, que siempre habló de inmoralidad dentro de la iglesia, él dijo hay chisme, hay disensión, hay problemas sexuales dentro de la iglesia, no dijo nunca nada acerca de la inmoralidad de la Roma pagana. A mí me sorprende. Y no era que Roma era Suiza. Roma tenía esclavitud, idolatría. Nadie tenía las orgías que tuvo Roma en los tiempos de Pablo y de Jesús. Asesinato de bebés. Y ofendían a los cristianos de entonces como nos ofenden ahora muchas cosas. Las mujeres de Roma tenían a su bebé y si nacían con el sexo equivocado, por ejemplo, querían tener un varoncito y nacía una nena, la abandonaban en el camino para que la devoraran las aves de rapiña.
Y tanto romanos como griegos practicaban una vida sexual muy disfuncional. Los hombres de mucha edad tenían la costumbre de tener muchachos jóvenes como esclavos sexuales de 14, de 13 años, pedofilia en su excelencia máxima. Eso es en los tiempos de Pablo, de Jesús, que hoy serían cuestiones delictivas en cualquier país civilizado de la tierra. Ningún país al día de hoy permite que una mamá mate a un bebé que ya ha nacido. Ningún país permite el sexo con niños. Y Jesús conocía estas prácticas degradantes. No dijo nada de ellas, no porque estaba de acuerdo, obviamente, pero no se concentró en el reino. Vamos a hacer que Pilato cambie esa ley, terminemos con el aborto, sino que se concentró en el reino alternativo de Dios. Por eso siempre me pregunto, cuando me frustro con los gobiernos, ¿no será que me estoy enfocando en el reino de este mundo en lugar de enfocarme en el reino que no es de este mundo? Porque no va a cambiar ni Biden, ni que vuelva Trump, no va a cambiar el país. Va a haber más, menos inflación, más estabilidad, menos estabilidad. Cíclicamente los países van a cambiar. ¿Cómo podemos dispensar gracia? Esa es mi pregunta. En una sociedad que cada día se aleja más de Dios. Bueno, voy a la Biblia. Y para colmo, la Biblia no da consejo directo para los ciudadanos que vivimos en democracia. Porque Pablo y Pedro exhortaron a la iglesia a que se sometan a las autoridades y honraran al rey. Pero en una democracia, el rey es el ciudadano. Me están mirando todos diciendo, ¿de qué habla? El rey somos nosotros, los que votamos. Es muy difícil ignorar el gobierno cuando por derecho constitucional nosotros formamos ese gobierno. Porque te guste o no, si elegiste un candidato, si votaste alguna vez y pagaste impuesto o pagas impuestos, estás haciendo política. Ahora, el problema es cuando pensamos, ¿y si un día los cristianos somos mayoría y proclamamos una mayoría moral en la plaza y todo el mundo ama a Dios? No va a pasar, porque nuestra principal contribución consiste en dispensar la gracia de Dios. Jesús nunca permitió que una institución interfiriera con las personas. Él fue por encima de la clasificación, de la afiliación política, de la etiqueta, y Él ordenó amar a nuestros enemigos. Entonces, como iglesia hoy, cuando está terminando el año, tenemos que definir, como digo siempre, ¿cuál es nuestro enemigo? ¿Quién es? Los partidarios del aborto, Daniel Ortega en Nicaragua, Biden, Maduro, Obrador, AMLO, Fernández en Argentina, Lula da Silva, el presidente que impulsa la ley del aborto. ¿Ese es nuestro enemigo? No, porque en todo caso él está haciendo lo que prometió en campaña. Y los que votan a alguien saben que ese tipo abiertamente dice, yo estoy a favor del aborto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Renegar? No. Confiar que nuestro reino no es de aquí y que estamos para hacer sal, para hacer luz. Los políticos no ocultan las intenciones. Ahora, ahí en las urnas, uno va y elige al candidato de preferencia. Uno dice, voy a votar al que menos cara de ladrón tiene. En nuestros países votamos al que roba menos. Uy, este entró con dinero, no va a tener necesidad de robar, y nos damos cuenta después de 4 o 5 años que se fue con el quíntuple de capital del que entró. Pero no imaginemos una reforma en el país, porque en primera instancia va en contra de las Escrituras. Entonces, ¿qué pretendemos? A veces soñamos, en Argentina soñamos a veces que el presidente recibió un grupo de pastores y oraron por él en la casa de gobierno. Se va a santificar la nación. No, se van los pastores y el tipo sigue la de él. Una vez en Argentina teníamos un presidente musulmán que decía que era católico por adopción, pero al día de hoy está enterrado en una mezquita, en un cementerio musulmán, al lado de una mezquita, y metía versículos bíblicos en los discursos de campaña. Era un querido hombre del interior del país que no entendía nada de la Biblia, pero sabía que a los cristianos les iba a gustar. Decía, como dijo el Señor, Lázaro, levántate y anda, decía. Y a veces se le confundían los profetas, los apóstoles, no, pero el tipo se mandaba. Y nosotros decíamos, mirá, es cristiano. No, ¿qué va a ser cristiano el tipo? Y Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. No dijo, ay, me quiero matar, me de gobierno, erguíos. O sea, pongan pechito de paloma a los argentinos, así. Como superhéroe de Marvel, así. Y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Lucas 21:28. Se acerca la redención. Erguíos, gente, las cosas están poniendo feas. El Señor está a las puertas. Pero el punto es este. Si mi activismo, mis ganas de imponer lo que yo creo, por muy bien intencionado que esté, deja fuera el amor, dejo de amar al enemigo, no entendí nada del Evangelio. Estoy atascado en la ley, en la gracia, soy como Jonás. I did it, people.
Jesús dijo que tendríamos una señal distintiva, no la corrección política, no la superioridad moral, sino que el amor. Y Pablo añade en 1 Corintios 13, sin amor, nada de cuanto hagas, ningún milagro de fe, ninguna agudeza teológica, ningún ardiente sacrificio personal sirve para nada. Sin amor no sirve para nada. Entonces tenemos que manifestar el fruto de Dios, que es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que la iglesia muestra. Porque el gobierno puede cerrar los casinos. Ay, en no sé qué país está cerrando los casinos los domingos. Sí, pero no puede obligarle a esa gente que va al casino a adorar a Dios el domingo. Puede castigar a los racistas, pero no puede curar el odio. No puede enseñarle amor a los racistas. Lo puede castigar. Puede establecer leyes que hagan difícil el divorcio. Sí, pero no puede obligar a los cónyuges a amarse. ¿Puede otorgar subsidios a los pobres? Sí, pero no puede obligar a los ricos a mostrar compasión. Puede prohibir el adulterio, pero no la lujuria. Puede el gobierno prohibir el robo, pero no la codicia. La estafa, pero no el orgullo. El gobierno puede favorecer la moral, pero nunca la santidad. Por eso uno no tiene que estar preocupado tanto en lo que sucede dentro de las gruesas paredes del Senado o de la Corte Suprema, sino de lo que sucede dentro de las delgadas paredes de la Iglesia. ¿Qué está pasando acá? La renovación de nuestros países no vienen de la casa, en Estados Unidos no vienen de la Casa Blanca, vienen de River, por ejemplo, vienen de aquí. De aquí viene la renovación de una nación, de las iglesias, de las congregaciones. Bueno, pensé que iban a aplaudir más que eso, viene de aquí, de lo que hace un diminuto grupo, chiquitito. Yo lo creo. Ahora, pretender que en América Latina Fernández, Obrador, Xiomara Castro, Pedro Castillo, Gustavo Petro, Nayib Bukele llenen el poder ejecutivo de moral y de santidad, es una fantasía, no va a pasar. No me va a creer nadie después de esto, pero no va a pasar. Ojalá que gobiernen bien, pero no van a tener una unción de santidad. Es lo mismo que pretender que en la Casa Blanca se va a definir el futuro de la iglesia. La iglesia son ovejas entre lobos, tesoro escondido en el campo, la semilla más pequeña de la huerta, el trigo que crece entre la cizaña, una pizca de levadura metida en el pan, granos de sal sobre la carne. Esas cosas hacen pensar en un movimiento chiquitito que la va cambiando desde dentro hacia afuera. Hace más un puñado de sal que toda una olla de carne. ¿Están conmigo, sí o no? Una tajada de jamón necesita nada más un poquito, una pizca de sal. Y cuando uno no entiende eso, ¿qué hacemos la iglesia? Reflejamos lo que hay en la sociedad, nos condenamos como Jonás. Denunciamos, en lugar de tener una ventana, una opción, decir nosotros somos diferentes. Yo dije siempre, en la iglesia fuimos conocidos por todo aquello a lo que nos oponemos y casi nadie conoce lo que proponemos. ¿Qué proponen? Recién te mostré imágenes de México, esa gente está harta de promesas, como toda América Latina. Y si nosotros vamos a ir arrepentidos, todos los que están aquí en la frontera, no solo morirán de hambre, sino que también irán al infierno. ¿Qué pretendemos? ¿Que nos van a escuchar? ¿Que van a correr al lado de las camionetas? Ahora, muchos miran eso y dicen, qué rápido, que va a correr la gente. Todos van por los panes y los peces. Y sí, dale vosotros de comer. Si nosotros no le damos de comer a la gente, no le calmamos el ruido de las tripas, no van a abrir el corazón nunca para escuchar a alguien que viene a hablar de condenación y no de amor. Y si tenemos amor, hay que demostrarlo. Esto es iglesia, no existe otra manera de demostrarlo. Son los hechos. ¿Sí o no? Te lo voy a poner así. No codicies es una cuestión moral que está dentro de los 10 mandamientos. No codiciarás. ¿Qué gobierno nacional podría hacer cumplir una ley contra la codicia? El orgullo es la raíz de todos los pecados. Pero ¿podemos hacer que el orgullo sea ilegal? Capaz que no queda nadie acá si el orgullo es ilegal. Ahí viene la migra. Los orgullosos corran. Corren todos. Jesús resumió toda la ley, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Qué autoridad humana puede cumplir el mandamiento de algo así? ¿Qué presidente puede decir, a partir de ahora, estimados salvadoreños, tienen que amar a Dios? ¿Con quién puede hacer que sea obligatorio amar? Pero los cristianos tenemos la obligación de obedecer los mandatos de Dios, pero no tenemos que caer en el error de que esos mandatos creer que se van a convertir en leyes. Solo 2 se convirtieron en leyes, no mates y no robes, que fueron llevados al sistema legal. De los 10 mandamientos, solo 2 fueron llevados al sistema legal, no mates y no robes. No hay sociedad pluralista alguna que pueda meter dentro de su sistema legislativo a los otros 8 mandamientos.
No codiciarás la mujer de tu prójimo porque vas a la cárcel. No habría cárceles que dieran abasto. No mentirás. Conviene poner los honestos en la cárcel y todo lo que están afuera condenado. Entonces la iglesia funciona mejor cuando es una fuerza separada, que mantiene distancia, ¿no? Mientras más nos acercamos al Estado, menos eficaz vamos a ser. Mientras más nos acerquemos a la cultura, vamos a perder la esencia del mensaje. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Y Jesús dijo que hagamos discípulos a todas las naciones. No dijo cristianicen la América, cristianicen la nación, no. Cuando la iglesia sepamos que nuestra meta principal no es reformar la cultura, nuestra meta no es mandar cartas a Netflix, nuestra meta no es que los políticos reciban a Cristo, capaz que lo van a recibir, pero muy raramente cambie la política en la región, porque la Biblia dice que las cosas se van a poner peor. Para que haya guerras y rumores de guerra, tiene que haber gente loca como Putin, tiene que haber gente loca como los dictadores que tenemos en América Latina, solapados, tiene que haber esa gente. Dios la tiene que permitir para que la iglesia marque la diferencia. Mira, cuando yo era más inmaduro y más torpe, no como ustedes que ya están en un nivel top, pero cuando yo era torpe, yo veía el precipicio moral al que se dirigía Estados Unidos o cualquiera de los países de Latam, mi querida Argentina, y yo tenía la tentación de algo tiene que cambiar, hay que cambiar todo. Cuando se promovían leyes que iban en contra de nuestras convicciones, yo me sentía tentado de victimizarme y escribir en las redes qué día triste para el país, pensando que los creyentes habíamos perdido una batalla, como si jugáramos las mismas ligas. Jesús dijo, mi reino no es de acá. A veces tenía ganas, cuando era torpe, de disfrazar mi odio solapado como Jonás y empezarme a pelear con otros cristianos que no compartían lo que yo estaba debatiendo. A veces quería juntar firmas para que quitaran esa película, porque se burlan de Jesús en esa película, como si el Señor necesitara que yo lo defendiera. Pero así somos a veces de torpes y de necios, como Jonás, que en lugar de aceptar que Jesús sea nuestro abogado, nosotros queremos ser los abogados de Jesús. Tranquilo, Jesús, quédate ahí, yo te defiendo. Y vamos, y no se metan con Jesús. Jesús no necesita que seamos los torpes abogados, si no podemos defendernos ni nosotros. Era tan necio hace unos años que creía que si militaba de un lado de alguna grieta, aunque sea del lado de mis convicciones, yo estaba cumpliendo la gran comisión. Pensaba que si me ponía un pañuelo celeste, en Argentina el pañuelo celeste significa provida y el verde significa aborto. Y yo pensaba, si me pongo un pañuelo celeste y voy a protestar a la plaza de Roma, el César se va a volver obligado a cambiar las leyes. No, lo puedo hacer, pero no tengo la fantasía de que algo va a cambiar. Otras veces, cuando era tan torpe, no como ustedes, sino como los que vienen al otro servicio que siguen siendo torpes, quería sentar mi trasero cómodo frente a la computadora y denunciar a los que no predican la verdad, porque sentía que así también estaba sirviendo a Dios. Si el gobierno me daba un plan social y una asignación familiar, lo defendía y decía, este gobierno lo puso el Señor. Con cada cheque que me mandaban, este gobierno lo puso el Señor. Si se metían con mi candidato, ese que aumentó la ayuda social, era capaz de irme de la iglesia si lo criticaban. Ahora, si el tipo de pronto aumentaba los impuestos, subía la inflación, me quedaba sin empleo, yo estaba tentado a pensar de que ahora lo puso el diablo. Y la Biblia dice que ni el diablo ni Dios, que es otro reino. Yo no estoy hablando de ti, hablo de lo torpe que yo era, lo ignorante que yo era. Era tan necio que en lugar de ver los dolores de parto de la tierra y mirar al cielo y ponerme erguido y decir el final se acerca, quería salir a protestar contra el imperio. Pero claro, porque fui criado en la escuela de Jonás. Y cada vez que yo veía a un inconverso decía, ese de people. Y salía el humito, ese de people. Y veía a los católicos y decía, veo gente muerta. Veía a los bautistas y decía, veo gente muerta. Veía a algunos pastores y decía, uy, veo gente más muerta. Pero después descubrí que la iglesia no tiene que ver con gente buena. Tiene que ver con gente en quebranto, con gente rota y que continuamente se me van a meter en la fila. Gente que yo seguramente no metería. Por eso no soy el Mesías ni el Salvador. Por eso no morí por nadie. Y por mucho que querramos higienizar la Biblia está llena de gente fallada. La Biblia es escandalosa, el Evangelio es un escándalo. Y nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Y estamos llamados
a unirnos a Dios en la búsqueda de esa gente rota. Tú y yo, River, formamos el equipo de búsqueda de las ovejas perdidas. Y mientras los que aún son como Jonás y ven gente muerta y están esperando la condena y el castigo, lo que te voy a preguntar es, ¿y tú? ¿Qué ves cuando los ves? ¿Qué ves cuando lo ves? Cuando vas al Starbucks y ves a esa chica gótica con las botas hasta acá, pintada, con aretes por todos lados, dark, con las uñas largas así, como vampiro. ¿Qué ves cuando la ves? Hoy tengo que venir más seguido hasta ahora para poder predicarle en cualquier momento a esta chica, porque habrá sufrido abuso, habrá sufrido traiciones, quizá la abandonaron, y esta es su manera de exteriorizar todo su dolor. Uy, materia prima para convertirse a Cristo. O dices, cada vez están peor estos mundanos. I see the people. ¿Qué ves cuando lo ves? ¿Ves una pareja homosexual por la calle? ¿Qué ves cuando los ves? ¡Uy! Una potencial pareja para predicarles de Cristo. O decir, cada vez más libidinoso el mundo. I see the people. ¿Ves gente muerta? ¿Qué ves cuando los ves? Porque si estás viendo gente muerta, vas a sentir la misma reacción que yo. Te vas a parecer mucho a Jonás y no te va a gustar. Encima Jonás era pelón y petizo. No te va a gustar. Detesto cuando me parezco a Jonás. Cuando estoy esperando la condena. Ni hablar cuando un creyente opina diferente. Y estoy esperando que pague. Dejá, que tarde o temprano va a cosechar lo que sembró. Y tal vez sea una verdad, va a cosechar lo que sembró, porque es una verdad. El problema es que Dios nunca va a hacer que alguien coseche algo malo para que tú estés contento. En todo caso, lo va a perdonar y va a exigir que celebres. Va a exigir que te alegres porque ha vuelto a casa el hijo que se perdió. Hice un evento hace unas semanas atrás en el Luna Park de Buenos Aires y fueron varios artistas, entre ellos cómicos, algunos que usan mucho en sus rutinas el doble sentido, las malas palabras. Yo me alegré, dije, yo nací para esto, para esa gente. Yo te cambio 100 pastores por uno de esos, 1000 pastores por uno de esos. Y estoy haciendo negocio. Y yo lo veía a estos tipos que no entraron a una iglesia en su vida. Y esto no era una iglesia, era el Luna Park, o cuando vienen acá, que vienen para los programas que grabamos y se quedan para el domingo. El domingo que viene va a haber otros artistas también. Y no entienden nada y están así. Yo digo, el servicio es para ese. Aunque le quede una semillita, aunque algo lo toque, yo estoy feliz. El problema es cuando decimos, veo gente muerta. Y las fotos de estos artistas salieron en las redes y me sorprendí un montón de creyentes diciendo, ¿qué hace ese degenerado entre los hijos de Dios? Yo dije, no entendimos nada. Yo quiero que cada vez haya más degenerados y que los hijos de Dios sigan su camino y se vayan a otro lado y que dejen más lugar para los degenerados. Yo quiero más gente rota. ¿Cuánto queremos gente rota? Dígame amén. Las leyes no van a cambiar, los países van a empeorar, lo siento, se van a levantar militantes, decir, no, lo que pasa es que cuando pongamos a la fulana o al fulano, no va a pasar porque la Biblia dice que no, que las cosas se van a poner peor. Y yo no estoy deseando el mal de nuestros gobiernos, yo lo que estoy diciendo es nuestros gobiernos no van a determinar el avivamiento, porque nunca es de arriba hacia abajo, siempre es de abajo hacia arriba. Nunca vino un avivamiento desde el poder, siempre vino desde abajo. Y Dios quiera que veamos esa gente. ¿Qué ves cuando los ves? Dios quiera que veas gente con opción a vida, que puedas acercarte, que no veas solamente una chica gótica, un esposo infeliz, un mal padre. ¿Qué ves cuando ves un tipo que ya va por el 5º matrimonio, no reconoce ningún hijo, es mal padre y es un golpeador? ¿Qué es? ¿Un tipo que tienes ganas que pague y se vaya al infierno por canalla? ¿O el amor es más grande y dices, ojalá que este pueda conocer a Cristo, rehaga su vida o no la rehaga, pueda restaurar o no, pero que se salve? Ojalá que pueda acercarme y decirle, el reino de Dios se ha acercado, bienvenido al escuadrón de búsqueda. Dios te ama, te bendice tal como eres, y entonces, solo entonces vamos a ser la iglesia que Dios tenía en mente. La iglesia que ama, la iglesia que restaura, la iglesia que sostiene. Alguien tiene que aplaudir. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Vamos, celebra al Rey si crees que Dios habló. Ponte de pie y dale un aplauso grande, porque se va a unir América Latina y África y Europa y Asia. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Algo va a ocurrir. Bendito sea Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. ¡Wow!
Mis queridos, ya casi nos vamos. Está bien tener nuestras preferencias, pero no son las preferencias los que van a causar el cambio. Está bien que pertenezcas a un país, que votes, ese es el ejercicio de la democracia, pero no va a ser un cambio espiritual. Habrá cambios para peor, para mejor, pero nunca tendrán un cambio en la atmósfera. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos tienen la doble ciudadanía? La de acá y la de los cielos. ¿Cuántos tienen esa doble ciudadanía? Levanta la mano al cielo y decir, yo tengo la doble ciudadanía de los cielos. A todos los que tienen la doble ciudadanía, a los que son de alguna forma bilingües, que hablan el idioma de acá y el idioma del reino, yo quiero orar por ti. Levanta la mano, quiero orar por ti. Padre, he transmitido con pasión, con audacia, lo que creo me has dicho que le diga a tu pueblo. Hay gente aquí que está por primera vez y ahora mismo tú estás entrando en sus corazones. Tú puedes decirle al Señor, si es la primera vez, entra en mi vida, perdona mis pecados. Pero he entendido, Señor, que viene un tiempo de reforma. Y esa reforma es mediante volver a los estatutos, volver a la senda antigua, volver a la iglesia de hace 2022 años. Señor, llévanos a las bases. Levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero ahora que tu reino se establezca en mi vida, en mi familia, en los míos. Vamos a orar, estamos orando por todos nuestros países. Claro que amamos a nuestros países. Claro que amamos la tierra donde Dios nos pone, porque nadie comerá de su fruto hasta que no la bendiga primero, dice el Señor. Pero yo no estoy hablando de maldición, estoy hablando de lo que la Biblia dice. Y Dios dice, iglesia, erguíos. Vamos, levantá el mentón, levantá la cabeza, levantá tus manos, erguíos. El final está cerca, todavía no es el fin. Todavía la iglesia tiene que ser sal, todavía tiene que ser un agente de cambio, todavía tiene que ser la contracultura. Pero yo, dice el Señor, estoy levantando desde los confines de la tierra congregaciones como esta, que muestran amor, que muestran compasión, dice el Señor, por cuanto lo hiciste por el más pequeñito de mis hermanos, conste que lo hiciste por mí, a priori lo hiciste por mí. Y esa es la iglesia que se levanta en toda América Latina. Dios trae los del norte, del sur, del este y del oeste. El Señor dice, yo traeré gente que se va a meter en la fila, gente que se va a interponer en el camino. Tú no querías que esté, mas yo, dice el Señor, he dado mi vida por él. Viene gente de otras religiones, ateos, agnósticos, judíos, ortodoxos. No te sorprendas, River, porque yo los voy a soplar del norte, del sur, del este, del oeste. Vendrá un viento de otra parte y vendrá un mover. Será el último mover, pero viene ese mover donde se reunirán de todo pueblo, lengua, tribu y nación, y proclamarán al Señor de señores, y proclamarán al Rey de reyes. Y aquellos que blasfemen contra el amor y la escandalosa gracia del Señor quedarán fuera. Mas aquellos que se aferren a la gracia, digan, sé propicio de mí, pecador. Levanta las manos y dice, Señor, sé propicio de mí, perdóname. Es todo lo que tienes que hacer. Oh sí, bendito sea el evangelio sencillo, bendito sea el Jesús simple. Solo corre a la gracia, dice el Señor. No hay nada que puedas hacer, yo ya te perdoné, dice el Señor. Padre, estoy orando por los divorciados de la fe. Estoy orando por los que se divorciaron de la iglesia, los que se separaron de la fe durante la pandemia, porque se han descreído de los hombres y de las instituciones. Me dice el Señor, yo voy a traerte a casa otra vez. He aquí, no hables, no des un discurso, yo te abrazo y habrá celebración, porque las congregaciones se llenarán de gente que no lo merecía. El Señor me ha mostrado que Él ha mandado a muchos a decir, inviten a los pobres, inviten a los leprosos y a los indigentes y a los homeless y a los que duermen bajo los puentes. Porque si los demás están ocupados para la fiesta, mi mesa se va a llenar con los que la gente cree indignos. Y ese es el mover del Espíritu que viene. ¡Uy! ¡Impresionante! Todos, levante las manos, beban. Algo está ocurriendo. Algo se ha soltado. Desde aquí para el resto del mundo viene. Yo soy el que estoy hablando, dice el Señor. Yo soy el que está sellando esta palabra, dice el Espíritu. ¡Uy! Y te va a sorprender a quienes Dios va a usar. Y no van a entrar dentro de tu caja religiosa, pero Dios le encanta tocar lo que no es para que sea. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de un grupo de hispanos de River? Sí, dice el Señor. Dios ha levantado los graneros del mundo aquí. Hemos sido bendición para las naciones, y no porque lo merecemos, sino porque Él toca lo que no es. Porque Él da favor a quien no lo merece. Él bendice a quien quiere bendecir y no hay quien le diga, ¿qué haces?
Él paga al obrero de la 11ª hora lo mismo que los de la primera. ¿Acaso tenéis celos de mí, que soy generoso? ¿Acaso se ha cortado mi mano y tiene celo de que mi mano sigue extendida? Oh, levanta las manos, bebe, disfruta de este Dios escandaloso. Estoy orando para que sigan viniendo artistas y futbolistas y universitarios y médicos y mendigos y madres solteras y divorciados y separados y homosexuales y transexuales. Estoy orando para que todos aquellos que no encuentran un sitio donde haya amor y un sitio que le abra las puertas, vengan corriendo a sitios como este y le digamos: la salvación ha llegado, el reino ha venido hacia ti, el reino ha llegado a ti, bendito eres. Impresionante. ¡Oh! Los que tengan el bautismo del Espíritu suelten lengua para interceder como conviene. Allí en casa, tras el dispositivo, tras el televisor, estate orando para que algo ocurra. Porque el avivamiento se ha detenido por los que esperaban que el avivamiento descienda de las casas de gobierno, pero no vendrá desde las plazas de Roma ni de Grecia. El avivamiento vendrá desde los aposentos altos, desde la gente que dobla las rodillas y clama por las madrugadas, desde los que oran y claman a Dios, desde los que leen la Biblia y leen las Escrituras y empiezan a clamar en las madrugadas: Señor, confirma, mueve los cimientos de la iglesia. Levanta las manos, bebe. No es el mover de Dios que viene desde los grandes congresos. No bajas, viene de abajo, viene como un movimiento minoritario, pero es la sal, es la savia, es la levadura que permea la masa. Oh, dulce Espíritu de Dios, estoy orando por los universitarios que están orando para que cambien los comités, para que cambien los decanos, para que cambien los profesores. Y Dios dice: no, tú eres el agente de cambio. Y aunque Babilonia sea mayoría, Daniel, tú vas a tomar cautivo Babilonia desde dentro, porque yo voy a mostrarle a todo Babilonia que yo soy el Dios de Daniel y que no hay ningún otro Dios al que la gente deba inclinarse. Deja que los profetas de Baal griten, deja que los profetas de Baal vociferen y hagan servicio todo el día. Solo aquel Dios verdadero hará caer fuego del cielo, y el fuego viene, y el fuego es real, y el fuego no se puede simular, el fuego es auténtico. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Wow! Celebra al Rey, celebra, iglesia, al Rey, celebra al Rey. El Rey está en casa. Impresionante. Vamos. Hay un mover del Espíritu, algo está ocurriendo. Impresionante. Más, celebra al Rey. ¿Cuántos reciben esta victoria? Digo, recibo. Mi querido, seguiríamos horas y horas, pero hay más servicios, hay más gente esperando y hay que despedir a la gente del resto del mundo. Los mejores días están por venir. Vamos a terminar el año en victoria. No termina este año sin que veamos la gloria de Dios. ¿Tú lo crees? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta el domingo que viene. Bendecido.